Si quiere agréguele grito de júbilo. Eso. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Amados, miren, recién les decía a Fernando ahí atrás que me acaba de hacer la introducción perfecta para el mensaje de hoy. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el libro, Fernando? ¿Dónde está Fernando? ¿Salió? Psicología del dinero, ¿no? Ok. ¿Vamos a hablar de la psicología del dinero hoy? Estos días venimos hablando de algunos temas interesantes. El primer día hablamos acerca de los verdaderos exitosos en la vida. ¿Se acuerdan el miércoles que hablamos sobre ese tema? Los verdaderos exitosos. La palabra makarios en griego, que significaba bienaventurado, doblemente feliz, doblemente afortunado, doblemente dichoso. ¿Sí? Una persona exitosa tiene que ver con ese perfil. Y Jesús dijo que los bienaventurados son todos aquellos que Él enumeró en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan? Para los que no estuvieron el miércoles, si quieren ser exitosos, vayan ahí y lean ese sermón de Jesús en el capítulo 5 de Mateo y van a encontrar mucha información para ser verdaderos exitosos en la vida, macarios. El segundo día, ayer por la noche, compartimos un mensaje que tiene que ver con el descanso de nuestra alma, ¿sí? El descanso de nuestra alma, de nuestra psiquis, aquello que está compuesto por pensamiento, emoción y decisión. ¿Dónde descansa nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestra decisión? Es importante que, como decía David, descanse en Jehová. Descanse en el Señor, todas nuestras decisiones, pensamientos y emociones descansen en Él, porque Él es refugio seguro. Él es el que nos da salvación. Él es el que nos trae libertad en los momentos de tribulación. En Él está acallada nuestra alma, decía David. Y hoy, estos temas vienen concatenados, ¿sí? Hoy vamos a ver... ¿Qué fue eso? No sonó. Pensé que había sonado acá abajo. Hoy vamos a ver, el título de hoy es El materialismo, el Dios del siglo XXI y sus consecuencias. ¿Sí? El materialismo, el Dios del siglo XXI y sus consecuencias. Y vamos a ver unas cuantas cosas bien interesantes en la Escritura que tienen mucho que ver con esta sociedad actual en la que nosotros estamos inmersos. Así que les invito a que oremos un momento, ¿sí? Que ustedes oren por mí, yo oraré luego por ustedes, para que nos metamos en el Señor y le pidamos al Señor que nos hable profundamente esta noche. ¿Lo desea usted? Bien. Anoche compartimos un mensaje de hora 40, ¿no? ¿Más o menos? Más o menos. ¿No? No, porque llegamos a las 9:15 nosotros y a las 11 está el video, así que... ¿Hora 40? No. Bueno. Margarita está diciendo... Ok, muy bien. Dijimos que el primer día les dije, mensaje liviano, el primer día. El del viernes iba a ser un poco más complejo, ¿sí? Y el de hoy, un poquito más complejo. Así que agárrese, prepárese, ¿sí? Cierre el cinturón ahí, que el Señor nos va a hablar. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, en esta tarde, infinitamente, Señor, tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, venimos ante ti reconociendo que somos pecadores, Señor, y que necesitamos tu misericordia diariamente en nuestras vidas, Señor. Venimos ante ti reconociendo, Señor Dios mío, que muchas veces nos rebelamos contra ti, aún inconscientemente, Señor, nos rebelamos contra ti, Señor. Señor, perdona cada iniquidad de nuestra mente, Señor. Perdona la iniquidad en nuestro corazón, perdona nuestras rebeliones y nuestros pecados, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos que tengas esta noche misericordia de nuestras vidas, Señor. Venimos ante ti pidiendo y clamando ante ti, Señor, que tengas piedad de nuestras vidas y que nos abras nuestro entendimiento para poder comprender tu perfecta, agradable y buena voluntad, Señor. Señor, gracias te damos por este precioso tiempo, Señor, aquí en Santiago. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, en tu presencia, por mis hermanos preciosos que están atentos a recibir tu palabra, Señor. Bendice, Señor, cada corazón, cada vida, cada familia aquí representada, Señor, bendícela.
Señor, allí en los hogares donde han quedado nuestros seres amados, los afectos, Señor, de los hermanos aquí presentes, llega con tu bendición a ese hogar, Señor, en el nombre de Jesús, y lleva salvación, Señor, a esas casas. Lleva restauración, Señor, a esas familias. Lleva bendición de lo alto, Señor. Trae bendición de lo alto sobre esas casas y familias, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre, y tomamos autoridad sobre toda fuerza del maligno, Señor. Atamos al hombre fuerte que pueda estar operando en contra de alguna vida aquí presente. En el nombre de Jesús, atamos y enmudecemos al hombre fuerte. En el nombre de Jesús, y echamos fuera de este lugar todo espíritu inmundo, ladrón que quiera venir a robar tu palabra de los corazones. Libre este lugar, Señor, de toda presencia que esté en contra de tu Espíritu Santo, Señor. Cada vida aquí presente ahora es libre en su mente y en su corazón para recibir palabra de Dios en esta noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo ya mismo, Señor, en este lugar. Trae convicción de pecado, Señor. Trae convicción de pecado en esta noche, si es necesario, sobre nuestras vidas, Señor, para que nos volvamos de todo corazón a ti, Señor. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. El materialismo, el Dios de este siglo XXI y sus consecuencias. Estamos diciendo del siglo XXI porque estamos en él, pero en realidad el materialismo viene siendo ya un ídolo y un Dios en este siglo, en este mundo ya hace muchos años, mucho tiempo, muchos milenios también podríamos decir. Ahora, si tenemos que definir desde el punto de vista moderno, digamos, al materialismo, se lo define de la siguiente manera. Permiso, hermanos. No pensé que era tan fuerte el ventilador. El hermano vino con buena intención a colocarlo, pero si no, en 5 minutos quedó sin garganta. Ok, muy bien. Definición del materialismo. Es un sistema filosófico, escuche lo que dice ahora la definición, opuesto al espiritualismo. Opuesto al espiritualismo, que considera que solamente existe la materia y que reduce el espíritu a una consecuencia de ella. Es decir, que el espíritu vino a ser un resultado de la evolución. ¿Sí? Eso es lo que está creyendo el hombre hoy respecto del materialismo. Ahora, si hablamos de una persona materialista, es una persona que tiene una actitud que da excesivo valor a las cosas materiales, como por ejemplo el dinero o las propiedades. ¿Sí? Una persona materialista es una persona que exacerba, bueno, el materialismo es un ismo, ¿sí? Es una exacerbación del término anterior, de lo material. Se exacerba el valor de las cosas materiales, se lo lleva a un nivel que no tiene. Justamente Fernando hablaba acerca de esto, de la valoración de las cosas. La valoración. El problema de esta sociedad y también de lo que ha producido también el marketing no es la valoración en sí, ese no es el problema. Si uno tiene que pagar lo justo por algo, está bien. El problema es la sobrevaloración que se hace de las cosas, y cuando el marketing, en esto de los 1950 más o menos en adelante, cuando se empezaron a implementar estas técnicas de marketing, lo que se hizo fue justamente, primero se creía que las necesidades humanas eran ilimitadas, por ejemplo, y luego se hizo un estudio exhaustivo y científico sobre este tema y se descubrió que no, que las necesidades humanas eran limitadas y finitas, ¿sí? Eran solamente 10. Una cosa bien extraña. Pueden buscar en internet un estudio de justamente un doctor que se llama Antonio Elizalde, de aquí de Santiago, de aquí de Chile, no sé si era de Santiago, creo que era de Valparaíso él, de Antonio Elizalde, el doctor Antonio Elizalde, que hizo un estudio sobre el desarrollo a escala humana, que lo hizo con otro especialista en el tema, Manfred McNeff, ¿se pronuncia McNeff? Porque tiene 2 E, ¿no? Sí, pero no es inglés, sino que... Ah, ok. McNeff. Ok. McNeff. Estos 2 personajes, 2 bochos del tema social, fueron contratados justamente para hacer esta tarea, para estudiar estos asuntos. Y descubrieron
que las necesidades humanas son limitadas. Son 10, las pueden buscar, como les dije, no las traje anotadas porque no es parte del mensaje, esto es simple información. Pero lo pueden buscar, está en internet, Desarrollo a Escala Humana, pueden buscar el doctor Elizalde, su trabajo de Desarrollo a Escala Humana, y lo van a encontrar rápidamente. O las 10 necesidades básicas del ser humano. ¿Qué hizo el marketing? Cuando estos estudios se vinieron a presentar, a dar a conocer públicamente, el marketing tuvo un problema. ¿Por qué? Porque ellos decían que las necesidades humanas eran ilimitadas. Entonces el marketing se especializó en el tema de ¿qué? De crearnos necesidades. ¿Me entienden? Nos crean necesidades. Nos hacen creer que nosotros tenemos tales necesidades y en base a eso luego vienen los satisfactores que se llaman. Los satisfactores es lo que el mercado ofrece para poder satisfacer precisamente esas necesidades. Necesidades que muchas veces no son tales, no son vitales por lo menos, no son vitales. Entonces el hombre piensa que para ser feliz, para tener una vida plena, para tener una vida llena, para tener una vida completa, una vida satisfactoria, sentirse realizado en la vida, es necesario satisfacer todas estas necesidades, ¿sí? Es necesario poder tener todos estos satisfactores. Entonces, ¿qué hace el hombre por causa de esto? Comienza a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y se vuelve un trabajólico, dicen acá, ¿no? Trabajólico, ¿sí? Se convierte en trabajólico todo el tiempo, ¿por qué? Y porque tiene que ser, él quiere ser feliz, él quiere que su familia sea feliz, entonces necesitamos estos satisfactores que son los que van a venir a hacernos felices. Eso es precisamente sobrevalorar algo que no tiene tal valor. Esta sobrevaloración hace que el hombre caiga precisamente en este vicio llamado materialismo. Entonces el hombre corre de día a la noche, todo el tiempo, se lo pasa corriendo de aquí para allá. ¿Detrás de qué? ¿Detrás de qué? De lo que se usa como intercambio para poder adquirir los satisfactores. El dinero. El dinero. Todo el mundo corriendo detrás del dinero. ¿Cuántas horas al día? Mínimo. En esta sociedad en la que estamos involucrados, no menos de 7 a 8 horas diarias. Súmele viajes ida y vuelta y demás, bueno, a usted se le va por día, se le va no menos de 9 a 10 horas diarias para poder adquirir el dinero que va a ser el elemento de intercambio para que usted consiga los satisfactores que van a hacer que usted sea feliz. ¿Sí? Y resulta que muchos trabajan un montón, inclusive amontonan riquezas, y resulta ser que tal felicidad no llega. ¿Qué cosa, no? Cosa extraña. No llega. Pero el marketing todo el tiempo nos bombardea, y perdónenme si hay algún hermano que trabaja en marketing, pero yo estudié sobre el tema y por eso estoy hablando con autoridad. Entonces, el marketing nos bombardea todo el tiempo con publicidad, con esto, con lo otro, y haciéndonos creer las necesidades. Bueno, es su trabajo, es su técnica. Eso se inventó. No, fíjense, una de las cosas que cuando se busca la definición de marketing, lo pueden buscar también en internet, cuando se busca la definición de marketing, muchas veces se piensa que el marketing vino y apareció en la escena del mercado para poder satisfacer las necesidades de los clientes. No, el marketing se inventó como una técnica de venta para satisfacer las necesidades de los empresarios, no de los clientes, para que los empresarios puedan generar mucho más dinero. ¿Eso está mal? No, el tema no es que está todo mal, no, tampoco vamos a verlo tan fatalistamente el tema. El punto es, cuando esto hace al hombre esclavo. El problema es esto, cuando el hombre se hace esclavo de ese sistema, cuando el hombre cae en la esclavitud del materialismo y de la sobrevaloración de las cosas materiales, creyendo la falsa idea, ese mito que ha levantado esta técnica o muchas otras cosas que se hacen para vender, ¿sí? Creyendo estas cosas que si obtienes estos satisfactores tú vas a ser una persona feliz. Bien. Algunos que ya han logrado amontonar unas cuantas cosas en su vida, ¿qué sienten ustedes cuando ven esas cosas así, que no tienen alma? Ustedes ven un hermoso jarrón chino, de cerámica china, que le costó
Un año de trabajo. Ahí está el jarrón. Y usted lo ve, lo mira, lo observa. De lo único que cuando lo observa se acuerda es de todo lo que tuvo que trabajar para tenerlo. ¿Sí? Y ahí está. ¿Qué le da a usted? Bueno, la satisfacción del arte, dirá alguno. Ah, está bien, sí. Está bien. Pongámosle. La satisfacción del arte. Ok, ¿cuánto dura esa satisfacción del arte? ¿Cuántos minutos usted se puede quedar mirando al jarrón? A ver. Oh, qué hermoso jarrón. ¿Sí? Usted no se puede pasar el día mirando el jarrón. ¿Se da cuenta? Entonces, nos damos cuenta precisamente, aquellos que hemos tenido yo en algún momento de mi vida tuve un muy buen pasar económico. No fue cuando estaba en Cristo, fue antes de estar en Cristo, de haber tenido pero una cosa así exagerada, o sea, de tener mucho dinero. ¿Y saben qué? Yo estaba por suicidarme. Era un infeliz y estaba por suicidarme. 18 años y medio y tenía lo que nunca en mi vida había tenido, en un año y medio lo había conseguido. Para mí era tirar manteca al techo, como decimos en Argentina. Era tremendo, tener 2 casas, un auto, un centro de belleza, un centro integral de belleza. O sea, era una cosa. Todas las noches cenábamos afuera, teníamos trabajo, pero hasta por acá, no sé, era una cosa, y la plata nos salía de los bolsillos, se nos caía la plata. Era una cosa impresionante. Y éramos unos infelices. Solo Cristo vino a llenar ese gran vacío que había en mi corazón. Él lo hizo, lo llenó plenamente y me dio esa verdadera felicidad y gozo eterno. A partir de ahí nunca más quise volver atrás. ¿Por qué no quise volver atrás? Porque allá atrás eso es todo mentira, eso es mito, eso es falsedad. Las cosas materiales no logran lo que Cristo logra en la vida de una persona. Lo que el Señor llena en el corazón de una persona no lo llena absolutamente nada material. Sin embargo, todos aquí decimos amén a esto. Lo entendemos, lo razonamos, lo pensamos y decimos, estamos de acuerdo con ustedes, pastor. Pero vamos a seguir laburando de hora por día. Vamos a seguir matándonos trabajando. Perfecto, no está mal que usted trabaje. El que no trabaja, dice la palabra, no coma. Ok, perfecto. Pero no dice que usted tiene que trabajar para amontonar. ¿Me entiende? No dice eso la palabra. Trabajar para comer. Trabajar para vivir. No vivir para trabajar. Es dar vuelta a los factores, simplemente. Bueno, es que a mí me gusta dar ciertos gustos, como decía Fernando, hoy le gusta viajar, ok, perfecto, está todo bien eso. El problema es cuando tú te haces esclavo de eso. Cuando nos hacemos esclavos del materialismo, cuando hacemos de lo material, de la sobrevaloración de lo material, lo hacemos un Dios a eso y le servimos a Él. Nuestra vida está al servicio de eso tantas horas por día. ¿Y cuánto está al servicio de Dios nuestra vida? ¿Cuánto estamos dedicando al Señor por día? ¿Cuánto? Justamente la pregunta que hacía Fernando también hace un rato. ¿Cuánto valoramos la obra del Señor? ¿Cuánto valoramos la vida en Cristo? ¿Cuánto valoramos pasar tiempo con alguna persona que necesita del amor de Dios? ¿Cuánto valoramos estar metidos con el Señor, con su palabra, disfrutando de eso, disfrutando de poder bendecir y edificar a otros? ¿Cuánto dedicamos de nuestra vida a eso? Y después nos preguntamos por qué estamos como estamos muchas veces, ¿no? Porque se nos va la vida en lo material, hermanos. El materialismo es algo que ha cautivado a esta sociedad de una manera extraordinaria. Ahora, note usted las definiciones que recién acabamos de leer. Dice, el materialismo es opuesto al espiritualismo, ¿sí? El materialismo, ahora sí. El materialismo es algo opuesto al espiritualismo. Siempre me hace lo mismo eso. Voy a tener que poner un call center. El materialismo es opuesto al espiritualismo. Es dar excesivo valor a las cosas materiales. ¿Jesús dijo algo acerca de esto? Jesús dijo en Mateo 6:24 lo siguiente. Dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se ponga tan triste. Algunos se están poniendo tristes con el mensaje.
¿Qué quiere decir? ¿Que no puedo tener plata? No, hermanos, tenemos que comprender bien las cosas. Esto quiere decir, lo que dijo Jesús, ¿quiere decir que un hijo de Dios no puede ser rico, por ejemplo? No, el texto no dice eso. El problema es que a veces le hacemos decir a los textos lo que no dicen. Jesús no dijo que no podía ser rico un hijo de Dios. No dijo eso. Lo que dijo es que no puedo yo dedicar mi vida a las riquezas, servirle a la riqueza y pretender al mismo tiempo servir a Dios. O hago una cosa o hago la otra, ¿sí? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de algún hijo de Dios rico? Muchos hijos de Dios ricos, inclusive nuestro padre de la fe. ¿Recuerdan? Abraham, el padre de la fe. Génesis capítulo 13, versículo 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo. Así dice el texto bíblico. Abraham era riquísimo. Una cosa es ser rico, pero Abraham era riquísimo. Ahora, uno puede ser riquísimo en alfalfa. Puede ser riquísimo en aserrín. ¿Qué sé yo? Puede tener abundancia de algo. Puede ser riquísimo en eso. Sin embargo, el texto bíblico, fíjese lo que dice. Dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Eso sí que es ser rico. Riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Puede entonces un hijo de Dios ser rico? Por supuesto que sí. Jesús tenía discípulos ricos. ¿Se acuerdan? El discípulo rico de Jesús, que lo fue a buscar cuando ya había muerto. Muy bien, ¿cómo se puede entonces ser un hijo de Dios rico? Simplemente dando vuelta a los factores. Es decir, tú no tienes que estar al servicio de las riquezas, sino que las riquezas tienen que estar a tu servicio. Hay un famoso libro por ahí que anda dando vuelta de Robert Kiyosaki. ¿Lo han escuchado nombrar a Robert Kiyosaki? ¿No? Es un multimillonario. Y Robert Kiyosaki escribió un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. ¿Has escuchado hablar del libro? Tampoco. ¿Sí? ¿Algunos sí? Ok. Padre Rico, Padre Pobre. Y él explica allí la mente de los ricos y la diferencia que tiene con la mente de los pobres. Y la diferencia que establece este hombre, este multimillonario, es que el rico está al servicio de las riquezas. Perdón, el pobre está al servicio de las riquezas y el rico tiene las riquezas a su servicio. Es decir, los que tienen mentalidad de rico entendieron el mensaje de Jesús. ¿Se da cuenta? Lo entendieron a Jesús. Entendieron la clave. No es yo al servicio de las riquezas a mi servicio. No es que no pueda tener riquezas, sino que ellas deben estar a mi servicio, no yo dedicando mi vida a las riquezas. Ahora, en 2 Corintios 9:10 dice esto, escuche con atención. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario. Dios les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan, escuche, cada vez más. Recién leyó varios textos, Fernando, ahí impresionantes, esos textos que leía, pero aquí vemos otros. Voy a leer 2 textos nada más que hablan acerca de esto, que es la voluntad de Dios para sus hijos. Dice, para que tengan cada vez más. Continúa diciendo, ¿recuerdan la palabra para? Preposición que significa propósito. Es decir, con este propósito Dios te bendice. Dice, para que puedan ayudar a otros. ¿No era para amontonar? No, era para que ayudes a otros. Si tú entiendes esto, si tú entiendes cómo funciona el reino de Dios y las riquezas del reino, tú vas a dar y dar y dar y dar y dar y dar, y Dios va a bendecir y bendecir y bendecir y va a multiplicar. Va a multiplicar sobre tu vida la bendición porque tú entendiste cómo funciona esto. Ahora, si tú acaparas, que es el complejo del pobre, ¿sí? Los que nos hemos criado en pobreza, yo pasé algunas carencias cuando chico, cuando uno va creciendo y tiene dinero, ¿qué hace? Te piden 10 centavos y yo digo, bueno, pero me devolvés 15. O sea, nos volvemos acaparadores, nos volvemos el que tiene esos traumas de la niñez a veces de que ha pasado carencia o cosas así, sufre cuando tiene que dar algo. ¿Me entiendes? Sufre, le duele cuando da algo, ¿sí? Sin embargo, aquella persona que entiende que Dios es la fuente de toda bendición, que Dios es el que nos va a dar y el que nos va a sostener y el que nos va a dar en abundancia y el que va a multiplicar para que nosotros tengamos cada vez más, el que entiende eso hace lo que Dios dice.
Es decir, con este propósito te voy a bendecir, para que tú puedas bendecir a otros, para que seas un administrador de las riquezas del reino. Y el versículo 11, estoy leyendo 2 Corintios 9, el versículo 11 dice, los hará ricos. Entonces, ¿se puede ser un hijo de Dios rico? Sí. Los hará ricos. ¿Para qué? ¿Para qué te hará rico Dios? El texto dice, para que puedan dar mucho. Esa es la parte que no nos gusta, ¿sí? Yo quiero que me hagas rico, Señor. Bueno, pero para que puedas dar mucho. Para que puedas dar mucho. Para eso yo te hago rico, dice el Señor. Pero tú tienes que comprometerte con esta otra parte. Si tú no das mucho, se corta la riqueza. Se corta, sencillamente. Así que, así dice, así serán más los que den gracias, y fíjese cómo lo dice el texto, los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Aquí está escribiendo Pablo acerca del dinero que estaban juntando los hermanos de Corinto para llevar a los necesitados y pobres que habían en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Dios quería enriquecerlos aún más todavía. En Filipenses 4:18 dice, Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron. Money. Y fue más que suficiente, abundante. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Qué espiritual que era Pablo para hablar de plata, ¿no? Por eso, dice el texto, de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Amén. Promesa de Dios. Dios promete eso. No se preocupe que yo hoy no voy a levantar ofrenda, así que ya la ofrenda se levantó, así que algunos me están mirando como diciendo, el pastor hoy le va a levantar ofrenda. No es precisamente de eso que tenemos que hablar. Solo quiero que usted vaya abriendo su entendimiento y vaya comprendiendo de que Dios lo quiere ver bendecido. Dios lo quiere ver suplido en todas sus necesidades y que cada vez tenga más. Que cada vez tenga más. ¿Lo está entendiendo? Que sean enriquecidos, pero siempre con propósito. El propósito no es amontonar, sino poder ayudar a los que necesitan. Si usted comprende eso, va a ocurrir lo que dice 2 Corintios 8:1. Allí en 2 Corintios 8:1 dice, el apóstol Pablo, ¿tú tienes la NBI? ¿Sí? ¿Puedes leerlo, por favor? 8:1. Léelo en voz alta, por favor. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Amén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Plata. Investigue, lea todo el 8 y todo el 9 después. Y va a aprender un montón de cosas en esos dos pasajes. Pablo está hablando de las ofrendas que se levantaron en Macedonia. Ahora acá lo que yo me quiero detener es en lo que dice en el versículo 1. Dice allí que Dios hizo algo por causa de las ofrendas que los hermanos de Macedonia habían sembrado para los de Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios derramó abundante gracia. En la Reina Valera dice abundante gracia. Gracia. ¿Qué es gracia? El favor de Dios vino sobre Macedonia. ¿Y qué pasa cuando el favor de Dios viene sobre un lugar? Por gracia somos salvos. Por gracia somos sanos. Por gracia somos libres. Por gracia somos perdonados. Todo es por gracia. Es decir que cuando la gracia de Dios se derrama en un lugar,
todo un acontecimiento, un mover de Dios extraordinario comienza a ocurrir en ese sector por causa de la gracia de Dios que se está derramando. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que la gracia de Dios se derramara? ¿Qué fue lo que hizo que la gracia de Dios se derramara? ¿El dinero? No, muy bien, entendamos bien el texto. Sino que la generosidad que ellos tuvieron para ofrendar a los necesitados de Jerusalén. ¿Y saben por qué es notable la generosidad? Porque ellos estaban, según la Reina Valera dice, en un estado de profunda pobreza. ¡Wow! En un estado de profunda pobreza. ¿Lo tienes ahí, Carmen? ¿Puedes leerlo? Ok, búscalo. Esa parte donde dice el 2. Ok. ¿Lo tienes ahora? Bien, ¿alguien que lea el 2, por favor, en la Reina Valera? El 2. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Profundamente pobres eran los de Macedonia. ¿Cómo estarían los de Jerusalén? Que los que eran profundamente pobres los podían ayudar. Se los estaban comiendo los piojos aquellos, por haber cometido un gravísimo error. Otro día vamos a predicar sobre eso, vamos a enseñar sobre eso. El error que cometió la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y por qué cayeron en profunda pobreza. Peor que la de Macedonia. Ahora, ¿qué pasó? Lo que Dios vio en los de Macedonia fue la generosidad del corazón dadivoso. Ellos habían entendido el propósito. Por eso Pablo, en ese mismo contexto que viene hablando del 8, viene a hablar en el 9 de esto que acabamos de leer. Dios va a enriquecer a aquellos que mientras más reciben, más dan y más comparten con los que necesiten. Amén. Está hablando acerca de eso. Todo el contexto habla de eso, de dinero y de ofrenda. Está hablando específicamente de eso el apóstol Pablo. Ahora, fíjense la actitud que ellos tuvieron, que lo dice también aquí en la NBI, la actitud que tuvieron. Dice que a Pablo le rogaron. ¿Y por qué le habrán rogado a Pablo? Obviamente que si usted ve a alguien sumamente pobre, alguien que es profundamente pobre y viene a traerle una ofrenda, ¿usted qué le diría a esa persona que es profundamente pobre? No, déjeselo, por favor, no, usted lo necesita más, bueno, no sé si más que aquello, pero déjeselo. ¿Sí? Le tendríamos como piedad o misericordia a esa persona que siendo pobre, profundamente pobre, viene a traer una ayuda. Sin embargo, dice que le rogaron profundamente, le rogaron a él con muchos ruegos, dice en Reina Valera, con muchos ruegos para que le recibieran esta ofrenda. Y dice Pablo, doy testimonio que dieron más allá de sus fuerzas. Más allá de sus fuerzas. ¿Se da cuenta? Esto desató ¿qué cosa en Macedonia? Gracia de Dios. Y dijimos, la gracia trae salvación. Usted dirá, pero ¿puede activar el dinero? No, dijimos, no es el dinero, sino la actitud del corazón. El materialismo ahí no tenía nada que ver. La avaricia ahí no tenía nada que ver. Había un corazón generoso que estaba dispuesto a desprenderse más allá de sus fuerzas para ayudar la obra del Señor. De eso se trata. Y esto fue lo que hizo y activó la gracia de Dios sobre Macedonia. Lo mismo ¿qué pasó con Cornelio? ¿Se acuerdan Cornelio, el libro de los Hechos? Lo mismo. Se activaron los ángeles del cielo. Dios movió un apóstol. Es algo impresionante. Para llevar salvación a la casa de Cornelio. Y el ángel le dice, ¿sabes por qué, Cornelio? ¿Sabes por qué la gracia ha llegado a tu casa trayendo salvación? Por causa de tu generosidad. ¿Qué nos ha enseñado este mundo? Hoy leía, Fernando, un texto que dice claramente, el que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Hermano, tenemos que creer la palabra de Dios. Le tenemos que creer a Dios. Usted no hace ninguna diferencia con que me diga a mí, pastor, yo creo en Dios. La Biblia dice, los demonios también creen en Dios. Así que estamos en igualdad de condiciones con los demonios. La diferencia no está en creer en Dios. La diferencia la hacemos cuando nosotros le creemos a Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando yo le creo y empiezo a descansar en su palabra, mi alma haya paz,
mi alma haya reposo y mi vida cristiana comienza a ser realmente una vida satisfecha, bendecida, plena, realizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy creyendo a Dios y Dios está cumpliendo con su parte. Dios está cumpliendo con su parte. En Juan capítulo 15, verso 16, recuerdan, hace un tiempo atrás les prediqué sobre eso. Allí dice Jesús, yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí. Ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. ¿Y para qué los elegí? Para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Así ustedes entonces pedirán al Padre lo que quieran y el Padre lo hará. Ahí está el punto. Esas cosas son como claves, como perlas preciosas que están escritas en la palabra, que si yo hago eso, activo algo en el cielo. ¿Me entienden? Yo muevo esta partecita, esta palanca, se activa en el cielo algo sobre mi vida. Y damos testimonios. Aquellos que hemos vivido esta experiencia, damos testimonio de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Por eso yo me gozo cada vez que digo, Dios es bueno, Dios es fiel. Créale. Esto no es, yo no lo estoy diciendo porque me convenga. No, para nada. Lo digo como testimonio de una realidad que vivo en mi vida, que vivo en mi casa, que vivo en mi familia, que lo vivo a diario. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios quiere bendecirte plenamente. ¿No quisiera usted que sus hijos, si estuviese a su alcance, darle la mejor calidad de vida a sus hijos, no se la daría usted a sus hijos? Por supuesto que sí. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes que son malos padres, dijo Jesús. Ustedes que son malos padres. Si vuestro hijo le pide pan, ¿qué le van a dar? ¿Una piedra? No, ustedes le darían pan. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, dijo Jesús, no les dará a ustedes buenas cosas? ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que empezar en este siglo XXI, donde estamos tan agobiados a veces con tanta carga financiera, económica y situaciones que nos desbordan, empezar a ordenar nuestra vida y nuestros valores y a valorar las cosas cada una como corresponde, poniéndolas en su lugar y dándole a cada cosa el tiempo que le corresponde también de nuestras vidas. ¿Sí? No estoy diciendo que se tire a la vagancia, por supuesto que no. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, que quede claro. El tema es priorizar. El tema es valorar las cosas en su justo valor, no sobrevalorar. Tampoco subestimar el valor de las cosas. ¿Sí? Subestimamos la lectura bíblica, subestimamos la oración, subestimamos el tiempo en la iglesia, subestimamos el culto, muchas veces cometemos ese error, subestimamos. Hoy no voy a ir a la iglesia porque, bueno, ¿qué está, hoy, ¿cómo se llama la que dan en la noche? Pacto de sangre. Pacto de sangre, así que... Es que trabajé tanto hoy. Ok. Le serviste tanto a las riquezas que no tenés tiempo para Dios ahora. No te quedan ni fuerzas para venir a escuchar lo que Dios tiene para decirte, a adorar su nombre, a cumplir con el propósito del dar. ¿Sí? Esto que hacen aquí, a mí me gusta que cada vez que se ministra la ofrenda, cómo se toman el tiempo de enseñar esto, hermano. Eso es precioso, eso. Poder enseñar eso, pero no por ser una iglesia interesada, no, sino por entender realmente la generosidad, lo que es el dar, porque Dios realmente los va a bendecir poderosamente, por darle importancia a ese acto de adoración, porque nuestras ofrendas no son más que eso, adoración, porque cuando usted da una ofrenda, un dinero de su bolsillo, lo que usted está dando es vida, porque usted invirtió su vida para ganar ese dinero. Usted está dando horas, vida está sembrando en esa ofrenda en adoración al Señor. Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces, ¿qué entendemos hasta aquí? Que hay formas lícitas de hacerse rico. Eso es lo que entendemos hasta aquí. Hay formas lícitas de hacerse rico, pero lamentablemente no son esas las que muchas veces ponemos en práctica, sino que somos tentados a poner las ilícitas en práctica para hacernos ricos o para amontonar riquezas. Y ahí está el punto central del mensaje de hoy. El caer en eso, el caer en esa trampa, el caer en ese materialismo y en las trampas del amor al dinero. Mira, vamos a 1 Timoteo 6, por favor. Vamos a leer allí un texto bien interesante. 1 Timoteo 6, versículo 6.
allí dice, pero gran ganancia, es decir, buen negocio, ¿sí? Buen negocio es, ¿qué cosa? La piedad. ¿Cómo es eso? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, con alegría. Piedad con alegría. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, escuche lo que dice, estoy leyendo la palabra de Dios, esto no es mi pensamiento, es lo que Dios dice. Si alguno se complica con esto, enójese con Dios, ¿sí? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición. ¿Por qué pasa eso? Porque el versículo siguiente lo responde. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero, la raíz de todos los males. El cual, codiciando algunos, se extraviaron. ¿Qué pasó? Se extraviaron. ¿De qué cosas se extraviaron? De la fe. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En resumen, se extraviaron de la fe, perdidos y destruidos, fueron traspasados de muchos dolores. Esto es lo que pasa cuando la gente quiere hacerse rico de forma ilícita. Ilícita. ¿Recuerda? El primer día veíamos los exitosos conforme al paradigma de este mundo, ¿sí? ¿Cómo terminan muchas de esas personas? Porque hacen riquezas ilícitas. Muy mal. Muy, muy mal. Prestemos atención a lo que dice, por favor, este versículo 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, repito, el mal no es el dinero, es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Tú puedes tener millones, el problema es que eso no se transforme en tu ídolo, que tú no hagas avaricia e idolatría con ese dinero. ¿Me está entendiendo? Veamos un ejemplo, por favor. Yo quiero que veamos un ejemplo bíblico para que entendamos la magnitud de esto. El desastre que puede venir a nuestra vida, el daño y la destrucción que puede llegar a nosotros cuando no entendemos esto del materialismo desde el punto de vista bíblico. ¿Sí? ¿Por qué insisto en esto? Porque aquí hay unos cuantos en esta noche que están tentados todo el tiempo por el materialismo, que todo el tiempo están tentados por el marketing, por la publicidad, por un montón de cosas, y sienten que sus vidas están siendo tristes o infelices porque no tienen determinadas cosas. Usted no necesita tener para ser feliz. El primer día se los dije, usted necesita ser para ser feliz. No tener, ser para ser feliz. Amén. Bien, veamos esto, por favor. Y los que están tomando nota, tomen nota de esto que es bien interesante. Jesús tenía 5 niveles de relación con las personas, no menos de 5. 5 niveles de relacionamiento con las personas y les voy a dar los versículos bíblicos. Número 1, oyentes. Oyentes, Lucas 5:1. Había mucha gente que era oyente del mensaje de Jesús. Número 2, creyentes. Es decir, gente que oía y luego creía al mensaje de Jesús. Primera de Tesalonicenses 2:13. Tercer nivel, discípulos. Es decir, Hechos 6:7 dice allí que aquellos que habían oído y creído el mensaje del Evangelio, ahora se transformaban en discípulos. Y los discípulos se multiplicaban, dice la palabra, allí en Hechos. ¿Sí? Discípulos. Cuarto nivel, siervos. En Marcos 13:34, allí habla de siervos. Y quinto nivel, la relación más íntima con Jesús, la más cercana con Jesús, la más entregada a Jesús, era el quinto nivel, que era ser amigo de Jesús.
amigo de Jesús. Eso está escrito en Juan 15:15. Amigo de Jesús, ¿sí? Amigo de Jesús. Dijimos entonces 5 niveles: oyentes, creyentes, discípulos, siervos y amigos. 5 niveles de relacionamiento con las personas: oyentes, creyentes, discípulos, siervos y amigos. Los 12 apóstoles que tenía Jesús pasaron por todos estos niveles hasta llegar a ser ¿qué? Amigos de Jesús, ¿sí? Jesús llegó a decir en Juan 15, precisamente, Él dice: no los llamaré más siervos. Es decir, hasta ese entonces los llamaba siervos, sino que ahora, a partir de ahora, los llamaré amigos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Relacionarnos con el Señor de esa manera. 3 años estuvieron con el Señor en una relación sumamente cercana, caminaron con Jesús, vivieron con Jesús, hicieron todo junto con Jesús durante 3 años, aprendieron de Él todo. ¡Qué privilegio, Dios mío! Y encima llegar a ser amigo, considerado amigo de Jesús, extraordinario, ¿sí? Había gente que oía, que simpatizaba con el mensaje y era solo oyente. Otros que eran ya creyentes, creían el mensaje, ¿sí? Y otros habían decidido transformarse ya en discípulos. Es decir, no solo oían y creían el mensaje, sino que lo cumplían, lo hacían. Porque Jesús dijo que vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. ¿Me entienden? Entonces, ¿se da cuenta los niveles de relacionamiento que se fueron dando en la vida de Jesús y en su entorno? Mucha gente estaba siguiendo a Jesús, pero no todos en el mismo nivel de relación con Jesús. Ahora, los que llegaron a ser más cercanos fueron estos que llegaron a ser amigos. Y acá es donde empieza la gran sorpresa de esto. De los 12, ¿cuál sería el mejor amigo de Jesús? Ya los 2 eran amigos. Juan, ¿sí? ¿Por qué dicen Juan? A ver. Porque era el discípulo amado. ¿Cómo dice que era? El discípulo amado. No dice el amigo. ¿Vieron? Si acabamos de hablar de los niveles de relacionamiento. Juan era el discípulo amado. ¿Cuándo uno ama a un discípulo? Y cuando el discípulo es hacendoso, fiel, compañero, trabajador. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces Jesús amaba a Juan. Y obviamente tenía un acercamiento también con Juan importante, porque de hecho Juan se sentía con tanta confianza con él que hasta se recostaba sobre el pecho de Jesús. ¿Recuerdan esos pasajes que habla de esto? Ok, entonces vemos que aquí dice que es un discípulo, pero ¿cuál sería el mejor de los amigos, de los 12? Vamos a la Biblia, por favor. Hay un salmo que habla de este mejor amigo. Abraham. Se le mezclaron los capítulos de la novela. Abraham. Salmo 41:9. Allí dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Sí? Ahora, vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Fíjense cómo dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y con quien compartía mi pan, se ha puesto en contra mía. Entonces, ¿quién era el mejor amigo de Jesús? ¡Oh! ¿Se lo dijiste? Judas. No lo creía. ¿No le parece increíble? Es increíble eso. Pero ¿cómo, pastor? Si Jesús dijo que él era diablo. Sí. Pero el tema es que hay que leerlo en el contexto que se dicen las cosas, ¿sí? Diablo, cuando dijo diablo no estaba refiriéndose a Satanás, sino a lo que significa la palabra diablo. ¿Qué significa diablo traducido al castellano? Traidor. Es eso lo que significa la palabra diablo, traidor.
Entonces, cuando Jesús dijo que uno de ellos era diablo, lo que estaba diciendo era que uno de ellos le iba ¿qué? A traicionar. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Pero ese, durante esos 3 años, había sido amigo de Jesús, y no solamente de los 12 amigos, sino que de entre los 12 era el mejor amigo de Jesús. Dios mío. ¿Puede entonces el mejor amigo de Jesús terminar como terminó Judas? Qué temita ahí, ¿no? A estudiar soteriología ahora. Qué temita, un amigo de Jesús. Dijimos que los niveles de relacionamiento habían sido oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo, lo más profundo, la relación más cercana. Y encima, de entre los 12 amigos, el mejor amigo, Judas. Ahora, ¿por qué era el mejor amigo? ¿Estás sorprendido con esto? Les veo unos signos de admiración acá arriba de la cabeza algunos. ¿Por qué decimos que este salmo habla de Judas? Es profético este salmo, ¿sí? Porque en Juan 13:18 dice, no hablo de todos vosotros, dijo Jesús, hablando con sus discípulos, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Se da cuenta? Jesús sabía obviamente que él se iba a terminar perdiendo en la relación, esa relación se iba a cortar, él lo iba a traicionar, pero si alguien te traiciona, no es porque es tu enemigo. Si te traiciona, es porque es tu amigo. ¿Me entienden? ¿Cómo te va a traicionar tu enemigo? No, imposible que te traicione tu enemigo. ¿Cómo te va a traicionar entregándote a los soldados romanos? No te puede traicionar de esa manera. Eso era lo que él quería en todo caso si era tu enemigo. No, él lo traicionó porque en un momento de su vida fue el mejor amigo de Jesús. Y eso lo dice la Biblia, no se enoje conmigo. Fue el mejor amigo de Jesús. El mejor amigo. Ok, ¿y por qué se daba tan cercana esta relación? Bien, hay quienes dicen que el Salmo 51 también habla de Judas. Y esto nos daría luz sobre esta relación que había entre ellos dos. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esa era la relación entre Judas y Jesús. ¿Qué relación más cercana? Se comunicaban secretos entre ellos. ¿Cómo? ¿Salmo? ¿Qué salmo? 55, versos 12 al 14. ¿Qué dije? Uno dije, no. 55, Salmo 55, versos 12 al 14. Íntimo mío lo llama Jesús. Íntimo, mi mejor amigo. Mi íntimo amigo, dice otra versión bíblica. Mi íntimo amigo. Mi guía. ¿Qué es un guía? Alguien que te asesora cómo caminar en la vida, en determinado campo de la vida, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos alguien que dirija las finanzas de la iglesia, buscamos a alguien que sepa del tema para que nos pueda asesorar cómo hacer el tema, cómo llevar adelante el asunto. Bien, ¿a qué se dedicaba Judas? A administrar el tesoro de Jesús, ¿sí? A esto se dedicaba Judas, a administrar el tesoro. Ahora, ¿usted le daría el tesoro a una persona a la cual no le tiene confianza? Si usted tiene 12 amigos, ¿a quién le pasaría el tesoro? A su mejor amigo, el que mayor confianza tiene, al íntimo suyo, ¿sí? Aquel que no le va a traicionar, entre comillas. ¿Qué puede hacer? Ahí es donde cuando uno empieza a analizar este perfil de Judas, es cuando uno tiene que preguntarse, pero ¿cómo es posible que una persona que tuvo esta relación con Jesús, una persona que un día lo oyó, que otro día creyó, que otro día se hizo discípulo, que no solo eso, sino que además compartió, dice
Pedro, precisamente cuando habla en el capítulo 1 de Judas, dice que él era parte del ministerio. Judas caminó junto con los discípulos, Judas salió a evangelizar, sanó enfermos, echó fuera demonios, hizo la obra, ministró en el poder de Dios y era íntimo amigo de Jesús, el mejor amigo de entre los 12. ¿Cómo una persona con este perfil y estas características puede perderse, extraviarse en la fe y terminar destruido? ¿Cómo a una persona le puede pasar semejante cosa? Ahora, fíjense cómo Mateo 26:50 confirma esto del amigo. Dice, 26:50 de Mateo dice, Jesús le dijo, cuando Judas llevó a los soldados, amigo le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Eso dice Mateo 26:50. ¿Cómo le llamó Jesús a Judas? Amigo. No le dijo siervo, no le dijo discípulo, no, amigo. Me lo imagino a Jesús. Amigo, ¿a qué vienes? Y el amigo, ¿qué hizo? Tenía tanta confianza con él que le dio ¿qué cosa? Un beso. Eso no lo hacía cualquiera. Tenía que ser muy cercano para que le diera un beso. Amigo, ¿a qué vienes? Y se le acercaron los soldados y lo apresaron a Jesús. Qué terrible, hermanos, esto. Qué final tremendo. Qué final terrible. A su mejor amigo Jesús le confió el tesoro. Lo más valioso en términos terrenales se lo confió a su mejor amigo. Ahora, este discípulo y amigo de Jesús tenía una raíz en su corazón. Y acá está el problema. Este es el problema del siglo XXI y de esta sociedad también. Este amigo tenía una raíz en su corazón. Esa es la que Pablo en Timoteo dice, la raíz de todos los males. Esa raíz estaba allí dentro del corazón de este amigo de Jesús. La raíz de todos los males, el amor al dinero. Esto fue entonces lo que extravió finalmente a Judas. ¿Qué cosa? Lo que hoy se llama materialismo. El exacerbar el valor de las cosas materiales, el darle más valor de lo que las cosas tienen. Confirmemos esto en la palabra, por favor. Busquen su Biblia en Juan capítulo 12 y vamos a ver cómo él exacerbaba el valor y cómo él manejaba las finanzas. Dice en Juan 12:1. Juan 12:1 en adelante. Allí dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Qué cuadro, ¿no? El que había estado muerto, estaba ahí con Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume. Alguien por favor agarre el celular y abra una calculadora. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿De cuánto precio? Mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. O sea, un perfume extraordinario, precioso. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién era este? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, lo deja bien clarito porque habían otros Judas que andaban dando vuelta ahí en el ministerio de Jesús. Y dice, Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Miren qué corazón que tenía Judas. Era generoso, quería vender el perfume para dárselo a los pobres. Ahora, dice que valía ¿cuánto? ¿Qué era un denario? Lo que ganaba el sueldo de un día. Promedio hoy, una persona, un empleado, no vamos a ir muy alto, un empleado promedio, ¿y cuánto puede ganar por día?
¿Cuánto? ¿Tú? Claro, ¿viste? El Señor te ha bendecido tanto que... Acuérdate que para dar, ¿eh? Ok. ¿Cuánto más o menos? Promedio. 10, pongámosle 10. Desinflemos el número. 10.000 pesos, ¿no? El mínimo. 20. ¿Promedio 20? Promedio. Ok. ¿Estamos de acuerdo en 20? ¿Sí? Ok. Saca por favor allí, ¿tienes calculadora? Saca la cuenta. 20 por 300. 6 millones de pesos valía ese perfume. Ni loco se lo doy a Jesús, dice algunos. Hay algunos que Judas anda ahí, el espíritu de Judas anda flotando por ahí. ¿Cuánto? 6 millones, 6 palos. Mamita querida, 6 millones de pesos un perfume. Claro, imagínense, Judas estaba, cuando vio eso, el tipo entró a hacer cálculos, era rapidito para eso, era muy hábil para la contabilidad. Pero el versículo 6 dice esto, fíjense cuál era la razón por la cual Judas dijo esto. No lo que él dijo, sino lo que dice el verso 6. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Perdón, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Qué era Judas? El mejor amigo de Jesús. Ladrón. Ladrón. Y teniendo la bolsa, él era el que mantenía el tesoro guardado, ¿sí? Sustraía de lo que se echaba en ella. Imagínense una ofrendita de 6 millones. Una ofrendita de 6 millones y él sustraía de ahí sacaba, lavaba, hacía algún movimiento de ahí, iba sacando Judas dinero de la bolsa. Era ladrón. ¿Qué cosa, no? La raíz. Ahí está la raíz. Ahí está presente la raíz en el corazón de Judas. La raíz de todos los males. El amor al dinero. Exacerbar el valor de las cosas. Darle un valor a ese perfume que no tenía. ¿Por qué? Porque lo valoró más que Jesús. Jesús luego le responde algo. ¿Sí? ¿Lo tienes allí el siguiente versículo? ¿Lo tienes? Sí. Déjala Sí. en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Qué verdad que dijo Jesús, ¿eh? Sabía de política social, de políticas públicas. Siempre van a tener los pobres con ustedes, dijo Jesús. Hasta que no cambien el sistema de gobierno, los pobres van a seguir con ustedes hasta que el mundo se termine. Siempre van a estar presentes los pobres. Así que Jesús, ¿qué dijo en ese momento? Aparte de dar ese dato impresionante que dio Jesús allí en ese momento, aparte de eso Jesús le dio a entender a Judas que habían cosas más importantes que el valor de las cosas. ¿Me entiende? Habían cosas más importantes que el valor del perfume. Había algo más importante que 6 millones de pesos. Y eso iba a ser derramado, tirado. A Judas se le estaba quebrantando el corazón en ese momento. Estaba teniendo una crisis en ese momento Judas, porque imagínense, se estaban tirando 6 millones de pesos, de los cuales él podría haberse quedado no sé con cuánto, quizás hasta con los 6 mismos. De ladrón. ¿Por qué? Porque Jesús dice que él tenía toda su confianza puesta en él. El hombre de mi paz, dice el Salmo. Es decir, que Jesús, ni cuenta le pediría Jesús a Judas. Ni cuenta le pediría. Era el hombre de su paz, el hombre de su confianza, su íntimo, su mejor amigo que le manejaba las finanzas. ¿Cómo él le iba a hacer semejante cosa? Sin embargo, Judas se aprovechaba de esa amistad, de esa intimidad, se aprovechaba de la confianza que él tenía con Jesús para tomar dinero de la bolsa. Ahora, ¿qué hizo Judas con ese dinero? Porque acá hay un punto interesante también a poner en claro. ¿Cuánto dinero? Porque por ahí podemos decir que es ladrón, pero bueno, se robó una ofrendita. ¿Sí? Se llevó unos pesitos, sería perdonable la cuestión. Ok, Hechos capítulo 1 nos da luz sobre esto. Hechos capítulo 1, verso 15, dice: en aquellos días,
Pedro se levantó en medio de los hermanos y, entre paréntesis, dice, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era, fíjense lo que dice Pedro aquí, contado entre nosotros o con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Y cayendo de cabeza, en ese campo, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. Así terminó Judas. Y fue notorio, dice, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Terrible final de este hombre. ¿Qué hizo Judas con la plata que robó, el salario de su iniquidad? Se compró un campo. Un campo. Ahora vamos a ver más adelante que es posiblemente un pequeño campo. Pero por pequeño que sea una propiedad o un campo, ¿cuánto puede ser pequeño? ¿Un cuarto de hectárea? ¿Una hectárea? Media hectárea. Vamos a poner la mitad. Media hectárea. ¿Cuánto vale media hectárea de tierra? Depende de donde esté. Ok, promedio. Vamos a tirar algunos números ahí, al aire. Promedio. ¿Cuántos millones? 5 millones de hectáreas. ¿Dónde están esas hectáreas? Vamos, guárdenme 2, por favor. En Cochamón, no, querido. Allá salen 70. Media hectárea. 10 millones. ¿Cuánto, Francis? ¿Cuánto? Tú que andas ahí en... Sí. Acá en Santiago. ¿Cuánto vale? Sí, tanto. O sea que no tienen ni idea estos hermanos de lo que... Sí. Claro. Vamos a suponer 50 millones una media hectárea, entonces. ¿Es mucho o poco? ¿Mucho? ¿30 millones? Bien, pero estamos hablando de promedio. Si dice Francis que hay campos de 100 millones y ustedes dicen que hay de 5, hagamos promedio. 30. Sí, una pequeñita parcelita. 5, 6 millones, 10 millones. 5. Che, avisen dónde están esas de 5, por favor. A ver, hermano, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta? Terrible. Bueno, ya está. Vamos a ponerle un precio ahí simbólico entonces, ¿sí? Vemos que hay desde 5 millones hasta... Precio simbólico. Promedio, 50 millones. Ya está. Déjelo ahí. Pero vamos a sacar esta cuenta que era lo que yo quería llegar. Divide ahora, por favor, 50 millones dividido 3. 50 millones dividido 3. Judas se compró una parcelita, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuánto te da? 16,5. Ok. Ah, muy bien. Ahora divide 16,5 dividido 365. Ah. Saca la cuenta, por favor. 50 millones dividido 3 y ese resultado dividido 12. Eso es por mes. Ahora divídelo en 30. ¿Cuánto te da? ¿Alrededor de 50? No, está mal. 45.000 te tiene que dar. 45.000. Claro. Bien, 45, 50.000 pesos sería el promedio diario de lo que Judas
sacaba de la ofrendita. Eso sería más o menos para que él comprase el campo, nada más. Al campito había que hacerle algo ahí, alguna habitación, alguna cosa, así que nada más que la tierra, ¿sí? El pedacito de tierra. Vamos a suponer el pedacito de tierra. 50.000 pesos diarios sacar de la bolsita. Todos los días durante 3 años. Cada vez que él sacaba dinero, él sabía que estaba traicionando a su mejor amigo. ¿Está entendiendo esto? La raíz de todos los males, el amor al dinero, ¿a qué punto puede llevar a una persona considerada el mejor amigo de Jesús? Yo no sé en qué posición de relación se encuentra usted con Jesús, si usted es oyente, creyente, discípulo, siervo o amigo de Jesús. Pero si usted llegó a ser amigo de Jesús ya en este momento de su vida, no se crea usted que tiene la cuestión asegurada. Porque si usted no saca las raíces del corazón, las raíces peligrosas que pueden estar allí arraigándose en el corazón, eso puede causar tal daño que usted puede terminar destruido, dice la palabra. Eso es el materialismo, ¿me está entendiendo? ¿A qué nivel lo llevó el materialismo a Judas? Terrible. Ahora, no debemos confundir, porque algunos me están mirando ya como que se le empieza a hacer un cortocircuito con el campo de sangre. No debemos confundir este Aceldama, este campo de sangre que compró Judas, lo compró con el salario de su iniquidad, con este otro campo de sangre. Dice, en Mateo 27, 3 al 8, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, es decir, algunos pensaron por ahí que Judas había comprado con este dinero ese campo. No, ese dinero él lo devolvió, ¿sí? Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Terrible estos tipos. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Así, lo dice así, lo dice, Mateo lo dice en forma cronológica, cómo ocurrieron los hechos, pero lo que no dice en qué momento fueron ocurriendo estos hechos. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Dice, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, o sea, para transformarlo en un cementerio, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Por eso es que se confunden muchas veces cuando leen esto con el otro de Hechos. Los dos se llamaban campo de sangre, ¿me entiende? Bien, el punto que pone claro que las dos tierras eran diferentes, es el hecho de que se usan distintas palabras en el griego para cada una de ellas. Ahora se los explico. Desafortunadamente, se pierden en la traducción al español, que traduce a ambas tierras como campo de sangre. No obstante, el texto en griego pone en claro que solo la tierra a la que se refiere Mateo puede ser caracterizada como campo. Sin duda, la palabra griega usada para esta tierra es agros. Esta es la palabra griega que se utilizó allí en Mateo, agros, que significa campo. En griego es agros. Sin embargo, la palabra griega utilizada en Hechos 1:19 no es agros, es la palabra chorión, que significa choreo. Yo sabía que iban a salir con una de esas. Se los aseguro que hoy a la tarde yo estaba preparando el bosquejo y cuando leí esto dije, me lo van a decir. Chorión. Que significa un lugar particular, bienes raíces y estados. Se utiliza para eso también. Por lo cual, mientras que los sacerdotes y los ancianos compraron un agros, un campo, ¿sí? Un agros, campo, Judas compró un chorión. Es decir, una propiedad, siguiendo el texto en griego, lo que los sacerdotes compraron entonces fue llamado agros de sangre.
Y lo que Judas adquirió fue un chorrión de sangre. Ahí está la diferencia. ¿Entiende? Chorrión de sangre y el otro era agros de sangre. Pero cuando se traduce al español, ambas palabras se traducen como campo de sangre. Y allí se produce la confusión. Ahora, ¿por qué dije hoy que Judas fue literalmente atravesado por muchos dolores, como decía Pablo a Timoteo? Los que quieren hacerse ricos van a ser atravesados por muchos dolores. Judas fue atravesado por muchos dolores. Y literalmente hablando, llévese otra sorpresa con esto, por favor. La palabra ahorcamiento, porque dice el texto que fue y se ahorcó, ¿sí? En el diccionario bíblico dice así: ahorcamiento, del hebreo talaj y hanak, se traduce como empalar. Empalar. Del griego apang, cremanumi y cremamai. De eso no entiendo nada, no me pidan. ¿Ok? Pero son las palabras en griego que se traducen de la misma manera. Ahorcamiento es empalar. ¿De dónde viene colgado? ¿Por qué? Les explico. Dice, en tiempos de Cristo, dice el diccionario, la muerte por ahorcamiento era común. En ciertos pasajes bíblicos donde se la menciona como práctica persa, el ahorcamiento se refería al empalamiento. Una forma de pena capital ilustrada en muchos relieves asirios con escenas de guerra. ¿Qué había en esos relieves? En esas artes rupestres, no sé, creo que se llaman así. Lo que se dibujaba allí era un palo aguzado, enterrado verticalmente en el suelo y la víctima empalada de dos maneras. De dos maneras. Una, se la sentaba sobre la punta y la empujaban hacia abajo. Caupolicán, ¿no? Creo que acá en la historia de Chile hay algo de eso, ¿no? Dios mío, terrible. Ok. Y esa persona era considerada maldita si se la dejaba colgada ahí en ese palo. Se lo empalaba y se lo dejaba colgado ahí. De ahí viene la palabra, la asociación que nosotros hacemos en Occidente con colgarse. ¿Me entienden? Con quedarse colgado, estar colgado. Entonces, y la segunda, escucha la segunda, acá viene lo interesante. Se le introducía el palo por debajo de las costillas hacia arriba. El rey Darío amenazó con castigar a todos los transgresores de su decreto con el empalamiento, o sea, con ahorcarlos. Y Amán, ¿recuerdan la historia de Amán y Mardoqueo? Amán pensó aplicar esa forma de muerte a Mardoqueo, pero la sufrió él mismo. Él mismo. Levantó una horca. Una horca. ¿Qué sería una horca en este caso? Un palo aguzado de más de 20 metros de altura, para que bien alto allá arriba quedara colgado Mardoqueo, a la vista de todo el mundo. Y sin embargo el que terminó empalado fue él mismo, ahorcado. ¿Vieron cómo estas cosas que por ahí no le damos tanta importancia empiezan a traernos luz a nuestra vida? Si abrimos el diccionario bíblico, buscamos algunos datos, por ahí nos encontramos con estas sorpresas. Ahora, cuando ya entendemos que el ahorcamiento es con estas características, se entiende perfectamente lo que dice Hechos 1:18 acerca de Judas. Allí dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cómo se explica que alguien que está colgado con una cuerda caiga de cabeza? ¿Cómo se explica que alguien que está colgado de una cuerda se le parta el vientre y se le desparramen las entrañas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Judas? Se ahorcó con empalamiento, se puso la estaca debajo de las costillas
se tiró de cabeza hacia adelante y se suicidó. Ese mismo estilo de suicidio fue el que tuvo Saúl y su siervo. ¿Recuerdan Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Puso la espada y se tiró de cabeza contra el piso y de esa manera se suicidó. Se ahorcó. Ahora, ¿vieron cómo toma sentido todo? Empieza a tomar sentido la cuestión. Muy bien. La raíz en el corazón de Judas, entonces dijimos, es el amor al dinero, el materialismo. Fue lo que llevó a Judas a la muerte y a la destrucción y a ser atravesado y traspasado por muchos dolores. Nunca frenó en su pecado. Vamos por favor a esta última parte del mensaje que quiero que entiendan la maldad que tuvo este hombre y por qué terminó tan mal. Nunca él frenó su pecado ni se arrepintió de corazón, pero sin embargo tuvo todas las oportunidades para hacerlo. Número 1, dijimos hoy al principio, él fue oyente, fue creyente, fue discípulo, fue siervo y fue amigo. Y entre los amigos, el mejor amigo de Jesús. Ahora, en esos 3 años, ¿qué hizo él? Caminó con Jesús. ¿Con qué Jesús? Con Jesús, hombre. Pero llegó un momento en que se les reveló a los discípulos quién era Jesús. Que él era el Cristo. El Mesías, el ungido de Dios que venía a salvar al mundo. A ellos se les reveló con claridad. Es decir, entonces a Judas caminó con Jesús. Fue amigo, el mejor amigo, caminó con Jesús. Vio a Jesús hombre, vio a Jesús Cristo, lo vio morir por él en la cruz del Calvario. Y acá viene la otra sorpresa para algunos. Y lo vio resucitado. Y no se arrepintió. Ahí está el punto. ¿Por qué alguien puede ser hijo de perdición? Porque Dios dijo, vos te perdés y vos te salvás. No, hermanos, es porque el hombre elige eso. Y el hombre elige ese tipo de cosas y llega a ese fin de destrucción tan terrible porque hay una raíz en el corazón. Hay una raíz allí que no la hemos sacado. Finalmente, Pablo le llama a esa raíz, a la avaricia, le llama idolatría. Cambiaste de Dios. Cuando tú eres materialista, te estás engañando pensando que eres cristiano. Cambiaste de Dios, estás cayendo en la idolatría. Por eso es tan grave esto. Ahora Judas caminó con Jesús hombre, se le reveló el Cristo, lo vio muerto y crucificado por él. Ya con eso era suficiente para que se arrepintiera, pero no fue suficiente. Lo vio resucitado. Y aún resucitado, no se arrepintió. Viéndolo resucitado, no se arrepintió. Leamos eso último, por favor, en Corintios. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Con esto vamos entrando al final del mensaje. Primera de Corintios 15. ¿Qué dice allí? 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, a la iglesia de Corinto. Y les dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahora Pablo empieza a poner en orden las cosas como sucedieron. Dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después, léalo usted, no lo voy a decir yo. ¿A quién? ¿A cuántos? A los 12. ¿Le sorprende? ¿Quién estaba allí cuando Jesús apareció resucitado? Judas.
Judas. Se apareció a los 12. Los que son estudiosos de la Biblia, en este momento ya están pensando y tratando de recordar, a ver, ¿cómo es esto de que se apareció a los 12? Si la Biblia dice que se le apareció a 11, Jesús. ¿Recuerdan que dice eso la palabra? Que se le apareció a 11 resucitados. Bien, muy bien. Pero hay otro pasaje, usted tiene que leer los evangelios sinópticos. En el otro evangelio dice que el que no estaba presente, ¿quién era? Tomás, Dídimo. Ese era el que no estaba presente, por eso habían 11. Ay. Si usted fuera Judas, el mejor amigo de Jesús, y pasó por todos esos procesos de relacionamiento con Jesús, y encima lo ve resucitado, yo no alcanzo ni a arrepentirme, me muero ahí nomás de un ataque al corazón, no sé. Sin embargo, Judas, ¿qué hizo? Ahí termina Mateo de contar. ¿Qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Nunca se arrepintió. ¿Pero cómo, pastor? Si la Biblia dice en Mateo que fue y se arrepintió y tiró las monedas en el templo. ¿Vieron que hay pasaje para todo con Judas? Si él se hubiera arrepentido, ¿qué cree usted que hubiese pasado? ¿Jesús lo habría perdonado o no? Sí. Por supuesto que sí. Él no se arrepintió. Él lo que tuvo fue un remordimiento momentáneo por lo que había hecho, terrible, obviamente, y por eso fue y tiró y devolvió las monedas. Pero después de que él ve a Jesús resucitado, él se autocondena, porque él todavía tenía posibilidad de ser salvo. Sin embargo, él mismo decide quitarse la vida. ¿Qué lo llevó a Judas allí? El amor al dinero, el materialismo. Hermanos, creo que tenemos que repensar y revisar algunas cosas en nuestra vida cristiana. Hasta nuestros niños los estamos formando con esa mentalidad mercantilista. A los niños, yo escucho padres cristianos decir, yo quiero que mi hijo vaya a la universidad porque quiero que cuando sea grande sea alguien. ¿Y ahora qué es tu hijo? Algo. Ahora es algo. Tiene que ir a la universidad para ser alguien. Esos conceptos, amados, el mundo nos metió esos conceptos aquí, esos paradigmas, que lo único que hacen es destruir a las personas. ¿Me entiende? Para ser alguien tenés que tener un título colgado a la pared. Yo conozco un montón de gente con no uno, varios títulos colgados en la pared que vienen desesperados a mi consulta pastoral a decirme, pastor, por favor, ayúdame, por favor, estoy desesperado. Ah, mira. Ok. Tenemos que repensar esas cosas, ¿no les parece? Tenemos que repensar y revisar qué cosas valoramos en la vida. ¿Estoy diciendo con eso que no estudian, chicos? Por supuesto que no. El punto no es ese. El punto es que el día que ustedes estudien, se reciban y trabajen y sean personas productivas y sean alguien en la vida, ese día no se transformen en esclavos de lo material. No se transformen en esclavos del sistema del materialismo. No se vuelvan avarientos, idólatras con el dinero, ni con las cosas materiales. Ese es el punto. Que el dinero te sirva a ti, no tú al dinero. Amén. Cero materialismo. Podemos ser todos ricos sin ser materialistas. Ahora, ¿Dios quiere eso? Por supuesto que sí. Entonces, a esta altura del mensaje, para cerrar, yo me pregunto, Señor, entonces, ¿cuál es el mejor negocio que puedo hacer como cristiano? ¿Sí? Si lo veo en términos de negocio, esto. Bien, la conclusión de mi mensaje dice esto. Primera de Timoteo, el texto que leíamos, lo dice, el 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, y acá viene el consejo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es decir, que el mejor negocio que usted como hijo de Dios puede hacer en su vida es ser justo, ser piadoso, tener fe, amar, tener paciencia y ser manso. Ese es el mejor negocio. Amén. De esa manera usted se volverá una persona rica. Miren, hay gente que me cuestiona, ¿lo digo o no lo digo? ¿Quién me da 2 minutos más? ¿Qué está la hora? ¿Las 10? Wow. 2 minutos más. Okay. Nadie levanta la mano, ya me conocen el chiste. Pero 2 minutos en el Señor, eternos. Bien, hay gente que me cuestiona. Yo tengo mi profesión, ¿sí? Y yo con mi profesión podría hacer mucho dinero. En este momento mi profesión está, pero allá arriba, haciendo auge en el ámbito laboral y todo eso. Como coach empresarial y organizacional podría estar nadando en plata. Ok, y algunas personas me dicen, pero vos sos loco. Me dice, hace poco me llamó un ingeniero de Antofagasta. Me dice, podemos hablar con las empresas mineras porque podemos hacer el curso de esto y de aquello. Y me empezó a hablar, tranquilo, tranquilo. Yo estoy haciendo un mejor negocio. ¿Cómo mejor negocio? ¿En qué estás trabajando? Estoy predicando la palabra. ¿Pero qué te va bien con eso? ¿Te pagan buena plata por eso? No te das una idea lo que me pagan. No te das una idea. Ah, pero ¿cómo es la cosa ahí? ¿Te dan buenas ofrendas o te pagan las iglesias? Sí, más o menos. Hay un promedio ahí de dinero, pero... Ok. Le dije inclusive el promedio de dinero. ¿Estás loco vos? ¿Cómo que? Sí. Pero yo no estoy haciendo dinero acá. Ah, no, ¿qué estás invirtiendo afuera, en el extranjero? Él, con un nivel de terrenabilidad tremendo el hombre. ¿Estás invirtiendo en el extranjero? Bueno, más o menos. Tengo una cuenta bancaria amplia, abundante y bastante lejos en el tercer cielo. Ah, me está tomando el pelo. No, no te estoy tomando el pelo. Es verdad. Yo estoy haciendo tesoros en el cielo. Déjate de hinchar con ese misticismo y qué sé yo. No. Para mí no es misticismo. Esa es la verdad. Esa es la realidad más real que puede existir en la vida humana. Estoy haciendo tesoros en el cielo. Mientras tanto, el Señor me bendice acá abajo con un par de cosas, pero en el cielo es donde está el verdadero tesoro. Y ese tesoro lo voy a disfrutar eternamente. ¿Y saben por qué hacemos tesoro en el cielo? Porque acá abajo hacemos lo que tenemos que hacer. Y ponemos las cosas en su justo lugar y con su justo valor. Si hacemos eso, seremos bendecidos, como dijo hoy Fernando, en este siglo y en el venidero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y quiere verte bendecido. Quiere verte bendecido, próspero, enriquecido en todas las cosas.